Relación. No, está ¿Quién era guardabosques? Eso era lo que faltaba. Okay. Vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre, gracias Señor porque nos permite reunirnos en tu nombre. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, que seas tú el que nos enseñe, nos guíe y que podamos traer aquí lo que hemos aprendido durante la semana en esta lección. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Okay. Se llama creación y el sábado. La semana pasada vimos acerca de la creación. Así es que la primera pregunta que se nos suscita aquí es: ¿qué fue o quién fue el agente directo de la creación? A ver si se acuerdan. ¿Quién fue el agente directo de la creación? O si se puede decir, cuando digo agente, ¿quién fue la persona directa de la creación? ¿En quién hizo todo Dios el Padre? Cristo Jesús, ¿verdad? Y Cristo Jesús lo hizo también, ¿verdad? Entonces fue el agente principal. En otras palabras, estaban trabajando los tres como una cosa. A ver, otra cosa. Brevemente menciona qué fue hecho los primeros 4 días de la creación. ¿Quién se recuerda qué fue hecho los primeros 4 días de la creación? Pues el cielo, la tierra, las aguas, ¿verdad? Y el cuarto día, ¿quién hizo al hombre también? No, al hombre lo hizo en el 6º día, a los animales sí, también. Sí. ¿Se acuerdan que puso las lumbreras? Oh, sí, el cielo y la luna, y, ¿verdad? El sol. El sol, ¿verdad? Para el día y la noche, ¿verdad? También. ¿Y separó qué? La oscuridad. ¿Verdad? ¿Y qué otra cosa hizo? Expandió el cielo de las aguas, para hacerlo. Y ahora algo interesante, ¿no? Que cuando leímos la vez pasada es que el Señor puso agua arriba y puso agua debajo de la tierra. Entonces lo que hacían es que el agua por cierto tiempo salía como si fuera una nube, la cual regaba o hidrataba toda la tierra. Pero no llovía. Entonces Dios había hecho algo como ahora lo vemos. Por ejemplo, cuando en los pueblos, bueno, yo me acuerdo cuando estaba chico, cuando iba hacia a un pueblo, que llovía en la mañana, que había mucha neblina. Entonces, cuando tú veías que era como un rocío, esa neblina. Cuando se levantaba la neblina, tú agarrabas las hojas y las mirabas húmedas con agua. O sea que en otras palabras, eso hacía el rocío, o sea, en otras palabras, regaba las plantas. Eso le daba agua a las plantas. No necesitaba llover. Entonces no había lluvia. Es por eso yo les dije a ustedes que es por eso los antediluvianos se burlaban de Noé, porque decían: nunca ha caído agua del cielo, y este dice que va a caer agua del cielo. Se le hacía algo imposible a los antediluvianos. Ahora abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 1 y vamos a leer el verso 20 al 23. Génesis del 20 al 23. Okay, capítulo 1 del 20 al 23. Y vamos a leer, si alguien se... Capítulo 1 del 20 al 23. Del 20 al 23. Del 20 al 23, ¿ok? A ver, vamos a leerlo. ¿Quién se ofrece para leerlo? Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Cuando dice alada aquí es con alas, ¿ok? Y Dios los bendijo diciendo:
fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Amén. Entonces, ¿qué fue hecho en el día quinto? Las criaturas de los mares y las aves de aves, ¿verdad? de Eso fue lo que fue hecho en el quinto día. Ahora vamos a ver qué hizo en el sexto día, del verso 25 al 27. No está mal. ¿Mande? No está mal. A ver, ¿por qué? Porque dicen que en el quinto día se hizo, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales en la tierra según su especie y su así. Ajá, sigan leyendo, porque ese es el que tenemos que leer. Es el cual, El 25. E hizo 24. Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Y el 26? Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y el 27? Y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, entonces vemos que en el quinto día Dios hizo las aves, los animales que hay o los monstruos marinos que hay en el agua, los peces, todo ese tipo de criaturas. Pero en el sexto día, ¿Dios qué hizo? Los animales y al hombre. Y cuando digo los animales, no me refiero a las especies que están en el agua, porque un animal es diferente a una criatura del mar. O sea, no puedes llamarle animal, porque entonces sería, el animal es un mamífero, ¿no? Y el que está en el agua, pues es un, ¿cómo se llama eso? No ovíparo, sino es un pez. Sí, pues es un pez, pero tiene otro nombre. Sí, nacen de huevos ellos, ¿sabes? Entonces serían ovíparos, ¿no? Nomás la ballena es mamífera. Mamífera, nomás, ¿verdad? Pero a lo que voy es que cuando Dios habla aquí de los animales se refiere, por ejemplo, como a las serpientes, por ejemplo, Sí, a los pues, perros, por ejemplo... A caminar la tierra, sí. Exacto, los que caminan la tierra. En cambio, pues los que están en el agua, pues no caminan la tierra, ¿verdad? Bueno, entonces Dios ve eso. Ahora algo interesante aquí, dice él, hagamos. Cuando Dios se pone a hablar, porque vimos en Salmos la vez pasada que dijo Dios, habló y fue hecho. Hagamos, Dijo y se hizo. Entonces cuando dice aquí, hagamos, ¿se acuerdan la vez pasada que vimos que el agente principal o el agente que estaba trabajando con Dios el Padre era ¿quién? Dios el Hijo. Y al principio también vemos en Génesis 1, verso 1, que dice que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Flotaba sobre las aguas. Entonces, pero vemos... que andaba bien, ¿verdad? Exacto, o sea, andaba mirando, ¿verdad? Que era bueno, porque después se dan cuenta cada vez que dice, y fue la tarde de la mañana el día primero, y vio que era bueno, y así, ¿verdad? Entonces todo eso empezó él a mirar que era bueno, era algo bien para la tierra. Pero aquí vamos a ver qué es lo que nos preguntan. Dice, ¿de qué manera compensó Dios su trabajo cuando fue terminado todo? Usted ahorita mencionó algo, dijo, ¿qué andaba haciendo el Espíritu Santo cuando andaba ahí flotando? ¿Verdad? Cuando su trabajo terminó, pues yo pienso que Dios descansó porque vio que todo era bueno. Exacto, ¿verdad? Dijo, wow, qué hermosura. ¿Verdad? Vamos a ver verso 31 en Génesis. A ver, ¿apá si lo puede leer? 1. Ajá, 31. 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Vio? Entonces, él miró en el día sexto, él dijo, wow, acabé. Estuvo hermoso todo. Y cuando dice Dios, acuérdense que está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Están viendo y diciendo, wow, qué hermoso. Pero te digas que en el quinto fue donde trabajó más. Pues sí, vamos. Hizo Hora sexta. en el quinto día, ¿amá? ¿Fue donde trabajó más? Sí, ¿verdad? Porque hizo más cosas. A ver, No, fue en el sexto, ¿no? a ver, Amá, ¿por qué dice que en el quinto?
Pues sí, porque era todo lo que hizo, que los animales No, en el En el quinto día, sexto es el que hizo los animales. en el quinto día hizo nomás los animales del agua y del cielo, las En criaturas el del sexto fue mar. cuando hizo al hombre Y en el sexto, y a la mujer. Entonces yo creo que lo que dice usted, ma, es en el sexto día, ¿no? Él nos dice los animales, el hombre. hasta el 26. Eso fue lo que hizo en el Entonces sexto dijo Dios, día. hagamos al hombre, ¿verdad? Ujú. Entonces fue en el sexto día donde pues trabajó más, ¿verdad? Pero ahora, ¿de qué manera pasó el séptimo día el Señor? ¿De qué manera? Porque recuerden que según la creación son días literales. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo día. Todo se basa. Todo lo que vemos ahorita, por ejemplo, las horas, las que vienen siendo las estaciones del año, todo eso va basado en un mismo principio, que es de 7. O sea, él empezó el domingo a trabajar, ¿no? Él comenzó el domingo y terminó el viernes. Y dijo, fue la tarde, la mañana, el día sexto. ¿Ah? Y ya el sábado era el séptimo día. Séptimo día. Y bendijo Entonces ese día Dios descansó. el día séptimo y lo Ujú. santificó, porque en el reposo de toda Porque en obra, él reposó. en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Y entonces, verso 3, ya leyó el verso 12, ¿verdad? Después lea el verso 3, Amá. No, fue el 3 que leí, No, era el 2. no fue hasta el 3. ¿Sí? ¿Tú ya leyó el 3? No, el 2 no lo leí, leí Dice el el 3. Y bendijo Dios al séptimo día Ujú. y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Eso fue lo Oh, entonces, dice aquí en las preguntas, dice, después de haber descansado en el séptimo día de la creación, ¿qué hizo después? Después de haber descansado. Santificó ese día y descansó. Descansó y lo santificó, ¿verdad? O sea que, ¿qué quiere decir santificar? La palabra santificar es poner aparte. Por ejemplo, yo estoy santificado para Dios cuando las personas dicen, ¿por qué? Porque tú estás aparte, has entregado tu vida para Dios. ¿Me explico? Tú agarras, a Dios agarró ese día, lo puso aparte de los otros, lo santificó. Y eso es lo que vamos a aprender, qué quiso hacer con ese día o por qué lo hizo así. Vean lo que dice aquí, y es lo que no sé si leyeron ustedes las preguntas. ¿Cuál es el significado de santificado? La respuesta, poner aparte para un propósito religioso. ¿Vio? Eso dice en el Webster Dictionary, o en el diccionario del Webster. Ahora, vamos a ver en Éxodo 20:10. Vamos a Éxodo 20:10. ¿Cuál es el nombre del séptimo día? Éxodo 20:10. Éxodo 20:10. Éxodo sigue de Génesis. Génesis, Éxodo. ¿Sí, verdad? Sí. Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio. ¿Éxodo No, qué? Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué. Éxodo. Éxodo 20:10. ¿Estamos ahí todos? Capítulo 20, verso 10. ¿Mamá lo puede leer? Ay, espera, me fui hasta el 26, lo vi el 20. ¿Qué número? Éxodo 20:10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces ahí, ¿qué es lo que está mandando Dios? Ahí, ahora, recuerden que Dios santificó el séptimo día, no cuando salió el pueblo de Israel, o del pueblo de Israel de Egipto, porque el pueblo de Israel duró por más de 400 años en esclavitud. Y muchas personas alegan que
la ley de Dios fue dada después de que salió de Egipto el pueblo de Israel, donde le entregan los 10 mandamientos a Moisés. Entonces fue inmediatamente que terminó de hacer el cielo y la tierra, ¿eh? Cuando santificó el día. ¿Vio? Entonces, Dios inmediatamente lo puso en el centro de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque si tú en este mundo caminas preguntando a las personas qué dioses hay, las personas te van a decir, vas a terminar sabiendo más de 1,000 millones de dioses. Muchísimos dioses durante de la era prehistórica hasta en el futuro van a salir más dioses. Pero el Dios verdadero es aquel que creó todo. Pues claro. Aquel Dios que hizo todo en 6 días y el séptimo día descansó. Ese es el Dios verdadero, ese es el Dios de los dioses. Entonces, por eso Dios agarró esa señal que Él tiene, o se puede decir esa prueba, o ese microchip que el Señor ha puesto para nosotros ver que eso da el que viene siendo como la clave principal para saber quién es el Dios verdadero. Esa es la clave principal. Y muchas personas dicen, no, es que los 10 mandamientos fueron dados para los israelitas. No, Señor. Y eso es lo que vamos a ver. Vean lo que dice en Marcos. Vamos a ver lo que dice en Marcos. Marcos 2:27. Y vamos a ver para quién fue hecho el día del sábado. ¿Para los israelitas? Marcos está después de Mateo 10, o de San Mateo. 2:27. Es que les digo. ¿Qué es lo que dice? A ver, quiero que lleguemos todos ahí. ¿Marcos qué? Marcos 2:27. capítulo 2, el verso 27. A ver, aquí Cristo Jesús está peleando con los judíos porque lo están viendo a Él que está haciendo milagros en sábado. Y le están diciendo, eres una persona que estás quebrando los mandamientos de Dios porque está haciendo algo bueno en sábado. Y Cristo Jesús les dice, ¿es menesteroso hacer algo bueno en sábado? Y ellos se quedan, sí, entonces. Y vean lo que dice, el verso 27. A ver, ¿a Pablo puede leer? El día de reposo fue, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Ahorita seguimos leyendo el otro verso. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo a él? No. Ustedes piensan que el sábado los va a hacer santos a ustedes. No, les dijo Jesús. No. Dios hizo el sábado por causa del hombre. ¿Para qué? Para que 6 días trabajes con tu cuerpo trabajando, con tu mente y todo, pero llegas en el séptimo día y ¿qué pasa? Entras en un descanso espiritual, en el cual así como cuando comes y que dices tú, ya tengo la panza llena, cuando tú entras en el descanso espiritual de Dios, tú estudias su palabra, tú creces espiritualmente. Por eso muchas personas, cuando no entendemos de la palabra de Dios, es porque tenemos la panza llena, pero espiritualmente no lo estamos ejerciendo, no estamos creciendo espiritualmente. Entonces, Cristo Jesús les dijo eso. Dios hizo el sábado por causa del hombre. No crean que agarró y dijo Dios, ¿qué haré para el sábado? Al hombre hay que hacer el sábado para el hombre. No, el Señor descansó el séptimo día y lo santificó, lo puso aparte para un propósito religioso, para que el hombre llegara y adorase a su Dios cada séptimo día. ¿Por qué? ¿Qué sigue diciendo en el 28? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué es Señor aún del día de reposo Él? Porque lo instituyó desde el principio, ¿no? Amén. O, en otras palabras, creó todo y santificó el séptimo día. Lo santificó. Qué interesante. Ahora, en la pregunta número 11 dice, ¿por qué es necesario enfatizar que Dios descansó el séptimo día y lo santificó o lo apartó para un propósito religioso? Vean la respuesta. Que con esto le dijo al hombre lo que había hecho
y le mandó mantenerlo o guardarlo santo. O sea, en otras palabras, cada vez que llegamos al sexto día, por eso los judíos se preparaban para el séptimo día. Pero claro, nosotros debemos de prepararnos toda la semana para el séptimo día. Recuerden que en la cultura de Israel, los días no eran como nosotros, como ahora los días que tenemos. Los días que nosotros tenemos vienen de Roma. Por ejemplo, domingo, lunes, martes, esos son romanos, son nombres romanos. Igual los del calendario, el calendario gregoriano. Y también estaba otro calendario antes, que no concordaba con los tiempos del sol y todo eso. Pero eso es romano. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos llegaron, impusieron sus días y uno los siguió. Pero los judíos, ellos no. Ellos decían, llegaba el domingo y decían 6 para el sábado. Llegaba el lunes, 5 para el sábado. 4 para el sábado, 3 para el sábado, 1 para el sábado. Y el 1 para el sábado era, ¿qué? Viernes. Y ya decían, mañana es Shabbat. Cuando ya oscurecía, ya estaban ellos en sus sinagogas. Entonces, vemos nosotros que el Señor ha hecho eso. Y lo ha hecho para que nosotros nos demos cuenta que estamos adorando al verdadero Dios. Y que, miren, algo bien interesante. Vean. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes, y eso yo lo escuché de un pastor, ¿alguna vez se han preguntado ustedes por qué cuando Noé estaba predicando sobre el arca que venía el diluvio, por qué no escuchó la gente de ese tiempo la voz de Dios? Porque cuando tú predicas es la voz de Dios. Porque estaban tan llenos de maldad que el espíritu o la comunión con Dios estaba anulada. Se habían olvidado el día de reposo, se habían olvidado que Dios había creado todo. Era tanta su inteligencia que ellos se creían Dios. Dice en Romanos capítulo 1 que ellos adoraban a sus bestias de 4 patas que habían hecho. ¿Cuáles eran esas bestias de 4 patas que adoraban y amaban? Los dinosaurios. Ah, ¿sí? Sí, ellos adoraban eso. Dice en el Espíritu Profecía que era una amalgamación. ¿Saben qué es la palabra amalgamación? Yo sé que escuchamos cuando el dentista que una amalgamación, ¿verdad? Pero en sí... Una amalgama. Bueno, ¿saben entonces, acción, pues ya es de acción de amalgamar. De amalgamar. Que esa palabra en el tiempo de antes se usaba lo que ahora nosotros conocemos como juego de genética. O sea, ¿qué? Es un juego de genética. Agarraban, por ejemplo... Lo explica bien en el Espíritu de Profecía. Sí. Agarraban, por ejemplo, sangre de este animal y lo mezclaban con este. Y lo amalgamaban. Hacían un juego de genética. Ahora que hacemos lo mismo. De una sangre sacan otro yo, otra persona. De una sangre. Entonces, ellos jugaban con la genética. Y ellos adoraban eso. ¿Por qué ustedes creen, si Dios no creó esos animales, por qué Dios no los metió al arca? Es lo que te iba a decir. ¿Por qué no metió un dinosaurio al arca? Porque Dios no creó eso. Por eso nosotros vemos también cuando leemos la Biblia, dice que Dios se enojaba al mirar las figuras que ellos habían construido. ¿Por qué? Porque se enojaba. ¿Por qué? Porque tenían cabeza de león y cuerpo de humano. Se enojaba Dios, decía, ¿qué es eso? Sí. Es una abominación. Interesante. Entonces, vean lo que dice en Éxodos 19. Entonces quiere decir que cuando vino el diluvio todos los animales fueron muertos, ¿eh? No que es que por un meteorito que vino y acabó con todo. No, murieron de aflicción, de tanta agua. Es lo mismo, yo antes pensaba que los únicos animales que no murieron, o los únicos peces o mamíferos, son mamíferos, ¿no? ¿Qué? Los peces. No, son ovíparos, ¿no? Bueno, los peces. Yo decía, los únicos que no fueron destruidos en el diluvio, no, fueron destruidos. De tanta agua llega el momento en que un pez se asfixia porque no tiene oxígeno. ¿Sí me explico? Sí. Cuando tú mezclas agua dulce con agua salada, sí, le quitas el oxígeno al pez, muere. Sí, definitivamente tienen otro tipo de
branquias hay, yo creo. Ya. El del agua salada, Salada. el del agua dulce. Ya, no puedes tú mezclarlo. Igual el pez del agua dulce no puedes mezclarle agua salada, se muere. Qué interesante, ¿eh? O sea que quedó el mundo deshabitado, Ya. ¿verdad? Ahora, qué interesante porque cuando vemos nosotros, por ejemplo, lagos, no sé si se acuerda cuando íbamos para allá, para Ciudad Guzmán, que habían había ¿qué dicen? Como un lago así. No era un lago, era una tierra así grande, Sí. a los lados. Salado ahí. Y después cuando llovía, decían que las personas pescaban. Pues, ¿qué pescaban? Queda ahí. ¿Sabes por qué? Porque cuando llovía agua, se juntaba, se mezclaba todo eso y Dios hacía que se creara otra vez vida. Era un estero así como desierto. Espero, sí. Y llovía ahí. Y también había otra parte que pura sal se veía así. No, pero todo Estaba muy diciendo curiosa. tu papá que respecto a esto que estás hablando, que esto del niño, que es, ¿qué dijiste? A ver, platica. Como un ciclón o No, un espera, chiflón. deja que te explique. ¿Esto del niño qué? Que ya lo habías leído tú. Oh, sí. Como que nació por allá en Perú todo eso, ¿no? Lo del niño, hace años ya. Y es el calentamiento de las aguas. Entonces, allá hubo mucha mortandad de peces porque como que trajo deshielos, entonces se juntó con el agua fría, así, con agua caliente de los mares en Perú, cerca ahí. Salado con- Y morideras, Sí. millones de peces se murieron. Y ese no Lo que tú dices ahorita, Igual que ahora, no sé igual cómo. ahora, con salado. que se vienen para acá. Y y pues lluvias y lluvias y lluvias se dan ahora. Pero ahorita, pues, que está cayendo bien esa lluvia y todo, ¿no? Pero todos los desastres que hace, ¿verdad? Pero En vez ahora- de pegar en el mar, ahora le pegó a la tierra. A la tierra. Pero fíjese qué interesante que cómo Dios es grande, porque supuestamente venía a kilómetros. Una fuerza a Oh, kilómetros. sí, Y Como llega un a la ciclón. tierra y Dios es grande porque no permitió, o sea, que llegara con esa misma fuerza. ¿Verdad? Sí, porque llega Y, y mata. y lo interesante también es eso, de que está diciendo California, ¿verdad? Estamos en sequía, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a hacer? Y llega el niño, y con agua, y ahí viene más agua, y como diciendo Dios, órale, ¿qué sequía? ¿Había sequía? Órale, Ujú. ahí les va. Ya, Qué sí. curiosa. Qué bonito. ¿Qué? Porque, ¿qué hubiera pasado si no aparece el niño? Se seca aquí California más, a traer agua de allá, ¿verdad? Ya es cierto, han traído agua hasta creo que es de... no, la electricidad la traen de Michoacán. Qué interesante. De México traen agua también. Y ahora, wow. Bueno. Ok, vamos a seguir, vamos a Éxodo y vamos a ver un ejemplo de santificación. Éxodo. Vamos a Éxodo, que está después de Génesis. ¿Ya está usted, Ima? Sí. Ok, Éxodo 19. Éxodo 19 y vamos a leer el verso 12 y 23. Entonces, Éxodo 19, verso 12. ¿Qué es lo que dice? Y señalarás término al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Aquí le está diciendo, ¿sabes qué? Cuando vemos el contexto, le está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que vengas porque te voy a dar los 10 mandamientos. ¿Ok? Pero yo no quiero que toquen el monte. No lo toquen porque van a morir. ¿Por qué? ¿Qué está dando a entender el Señor? Que ese lugar era santo. Y recuerden que cualquier pecador, ¿verdad? el pecado con la gloria de Dios no se mezcla. Es como, por ejemplo, Satanás no está en el cielo. Estuvo un tiempo yendo y viniendo. Pero cuando Cristo Jesús vino, ¿se acuerdan que Cristo Jesús dijo, veo a Satanás cayendo del cielo como una lumbre? Y cayó a la tierra. ¿Por qué? Porque en ese momento ya el pecado no se mezcla con Dios. No puedes estar. Es, por ejemplo, nosotros, si mueres en Cristo, ¿qué va a pasar cuando venga Cristo Jesús por segunda vez? Va a llevar. ¿Vas a resucitar en quién?
En Cristo. Cristo. ¿Y vas a poder estar en el cielo? Claro. ¿Por qué? ¿Por ti? Porque por los hechos, por las cosas que tú hiciste. Pues sí, ¿no? No. Por lo que Cristo Jesús hizo por ti. Y porque Cristo Jesús vive en ti, tú haces lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que sigamos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que guardamos los mandamientos. ¿Cuál es su voluntad? Que hagamos lo que a Él le place. Y por eso tú mueres en Cristo, porque tú estás haciendo lo que a Dios le gusta. ¿Ven? No es lo que tú hiciste, es lo que Cristo Jesús hizo por ti. Él ha abierto, Él es la escalera por la cual podemos entrar al cielo. Dice Él, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Tu carta de presentación o tu VIP ticket, como le llaman aquí en el Universal Studios, ¿verdad? Tu ticket para entrar rápidamente, tu vía libre, es Cristo Jesús. ¿Y tú qué? Cristo Jesús murió por mí. Pasa. ¿Y eso no lo saben los judíos? No, porque no aceptan al Mesías. Estaba leyendo yo acerca de eso y es porque ellos no entienden las 70 semanas. Si entendieran las 70 semanas, cae al Mesías, el Mesías, y el Mesías es Cristo Jesús. Y ellos dicen que no. Si se les explica bien las 70 semanas de Daniel, se convirtieran muchos judíos. Ahora muchos judíos se han convertido, ¿ok? Hay muchos judíos que son cristianos. Vamos a seguir, vamos a leer abajo del papel, ama. ¿Sí puede leer abajo en el papelito? ¿Qué es lo que dice? Pero el 23 no lo leí. El 23, vamos a leer el 23. ¿Qué es lo que dice? A ver. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no has mandado diciendo, señala, tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Ah, ¿vio? Señala límites al monte y santifícalo. Es lo mismo. ¿Qué ha hecho con el sábado? Lo santificado. ¿Quién lo hizo? Dios. O sea que sí es decir, no me toques el sábado, ¿no? Como no me hagas... ¿Cómo? Como diciendo, como ahí dice, ¿verdad? Que señalara y que no tocaran el monte. Entonces como acá es de respetar el sábado también, ¿no? Exacto. ¿Y cómo lo respetaríamos? Bíblicamente, ¿cómo nos han enseñado? Descansándolo y hacerlo Para él. pues, para Dios, ¿no? Para Dios, hacerlo bueno. Dejar de hacer lo que hacemos en los 6 días. Dejar de hacer lo que hacemos en los 6 días. Por ejemplo, si los 6 días yo trabajo, o sea, cuando digo trabajo secularmente o mundanamente, el 7º día no, es para el Señor. Ahora, puedo hacer el bien, puedo ir a llevar de comer a alguien, puedo ir a visitar a alguien, claro, si yo soy doctor puedo ir a revisar a una persona, ¿verdad? Algo, o sea, hacer el bien, hacer lo bueno. Si yo sé sobar, pues voy a sobar a alguien. ¿Explico? Y eso es lo que no se ha entendido. ¿Qué es lo que dice en el papel abajo? Ya, que lo lea tu papá porque estoy con... Papá, ¿lo tiene usted? No, Es ese más, Sí. ¿dónde dice notas? sí, dice el mismo, No, no, ¿verdad? esta era la lección primera. A ver, hermano, ¿tienen el otro ahí? No hay ni uno de esos ahí. No, entonces léalo aquí, Esta, allá abajo. nota. El mismo quien en 6, es que este es el número bueno, el mismo quien en 6 días creó los cielos y la tierra, también descansó el 7º día, y lo bendijo y lo santificó, porque en el descanso, Porque en él descansó. porque en el descanso le faltó un ejemplo. Ya hemos aprendido de Cristo que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Es por eso que Él tuvo que haber hecho el sábado. Es por eso Él es Señor hasta el día del sábado. Esto no excluye al Padre de la creación y el hacer el día sábado, porque los dos son uno. Dios hizo los mundos por su Hijo. Juntos estaban en la creación, así como lo están en todo. Así es que el hombre debe de honrar al Hijo como se honra al Padre. Cuando no se guarda el sábado, tanto el Padre como el Hijo son deshonrados. ¿Yo? ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, en Éxodo, cuando leímos Éxodo 19, cuando dijo, hay límites. Yo he creado límites y no quiero que toquen el monte. Lo he santificado. ¿Y qué pasa si una persona dice, ¿quién lo santificó? Dios? ¿Qué estás haciendo?
pues deshonrando a Dios. Honrando a Dios. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo. Y yo creo que se muere. Es lo mismo con los sábados, no le hacen lo que estamos honrando, ¿no? ¿Ya? ¿Se acuerdan con el pecado de Adán y Eva? Que dijo Dios, coman de todos los frutos menos de ese. Deshonraron a Dios. Porque no le obedecieron. Cuando no obedecemos a Dios, Dios se pone triste. Y Él pues, se entristece y dice, wow, yo creé, ¿no? Al ser humano y no me obedece. Pues sí, ¿Verdad? porque soy más, soy más mejor que cría. Creer. O sea, lo Es hice. lo mismo que pasa, fíjate, hijo. Es igual que ¿Verdad? nacer. Es lo que pasa con los hijos de uno en lo personal. Que uno no puede creer que unos hijos ni te quieran, te hablen feo, hasta te la mienten, ¿verdad? Y dice uno, wow, este es hijo mío. Esta personita nació de mi esposa, ¿no? Es lo que está diciendo, es lo que le dije, que hay un señor en el rancho que le digo, ¿cómo es posible? Apenas ahora que estaba ella, que andaba tomando al muchacho, fue y lo balació a su propio hijo. Le digo, ¿cómo puede ser eso? Apenas hace poquito. Ve nomás. Digo, si él lo crió, él lo miró crecer, él lo educó, y por malos pasos que hayan andado, que no haya sido, digo, balacearlo. Es triste. Pero si se fija cómo Dios, por eso Dios quiere que nosotros nos multipliquemos, tengamos familia, para poder entender lo que Él sufrió al nosotros rechazarle. Lo que Él sufrió al ver su hijo morir por la raza humana. Uno como padre, uno empieza a entender y uno decir, Señor, tanto tiempo me estuviste persiguiendo para que yo me acercara a ti, y mira nomás, cuántos dolores te causé en tu corazón. Y uno como padre, uno ve eso. Yo como hijo, yo me agarro pensando, digo, ¿cuánto yo hice sufrir a mis padres? ¿Me explico? Igual yo veo a mis hijos y digo, no se dan cuenta lo que me hacen sufrir a mí. Es una cadenita, ¿no? Pero ¿y Dios? Por eso hay que vivir lo más hermoso cerca del Señor que se pueda, porque Él es el único que podemos confiar. ¿Verdad? Vamos a tener 2 minutos más para terminar. Vamos a ver qué es lo que dice en Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12 y vamos a 2 minutos más. Ezequiel 20:12. Es un libro profético de un profeta mayor. 20. Y vean cómo Dios puso el sábado para el hombre. A Ezequiel 20:12 y después vamos a ir a Éxodo 31, ¿ok? Ezequiel 20:12, salud. ¿Qué es lo que dice? Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Para que supiesen que yo soy ¿quién? Jehová. ¿Y qué les enseñé hace varios tiempo? ¿La palabra Jehová existe? No, Sí. ¿verdad? Es el tetragramatón. ¿Se acuerdan? ¿Ya se recordaron? Son las 4 letras. Pero ¿a quién se identifica con? A Dios. ¿A quién? ¿Y quién es Dios? El creador. ¿Y quién es el que creó todo en 6 días? ¿Es el falso Dios o es el verdadero Dios? No, pues el verdadero Dios, ¿no? Entonces, ¿qué señales está dando aquí? Que quién es Él, el verdadero Dios. Y para que le identifiquen quién es el verdadero Dios, les he dado mis sábados como señal de que yo soy Jehová quien los santifica. Entonces, al entrar nosotros en el 7º día, quien nos santifica, ¿quién es? Jehová. ¿Quién es? Dios, el creador de todo. Él nos santifica. Y porque nosotros le estamos obedeciendo, estamos entrando, como cuando dijo, no quiero que entren en este monte porque yo lo santifiqué. Pues Dios nos está dando chance, nos está dando oportunidad de entrar en su día de reposo que ya Él nos santificó. Y gracias a Él somos nosotros santificados. Qué interesante, y es una señal. Muchas personas dicen, no, pero aquí dice para los israelitas. No, Señor. Génesis dice que Dios dio el 7º día para toda la raza humana. No nomás a los israelitas, para toda la raza humana. ¿Ok? Vamos a Éxodo. Les decía, Éxodo 31.
rápidamente. Alguien busque Salmo 96. Salmo 96, ok. Usted busque Salmo 96, ok. Éxodo 31. Ajá, Éxodo 31. ¿Ya? Ok. A ver, vamos a leer Éxodo 31, verso 15 y 17. Mamá, ¿lo puede leer? 15 y 17. Ajá. No nos tiene ya como por extrañas, pues que Él nos vendió y aún se han comido de todo nuestro peso. ¿No le leí bien? A ver, pues sí, está bien, pero ¿usted lo tiene? Éxodo 15, No, 31, 15. por eso, Ajá, 31. léalo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. 15. ¿Qué dice? Es Éxodo. Es que lo tenía en Génesis. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice? 6 días se trabajará. ¿Y qué más? Mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. ¿Y el verso 17? Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, Ujú. porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. ¿Y qué es lo que nos dice? Fíjense, para los hijos de Israel. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros? Pablo en Gálatas, Pablo en 1 y 2 de Corintios. ¿Qué es lo que nos dicen todas las cartas paulinas? Nos dice que ya no hay griego ni judío, sino que somos uno en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice también? Que somos un Israel espiritual. Entonces el sábado es por señal ¿para quién? A todos. Todos. Fíjate, lo que dice que uno si no vale el sábado de reposo morirá. Ok, ¿por qué? Porque no estás obedeciendo al Señor. Pero Porque Morirá uno espiritualmente. espiritualmente. O sea, en otras palabras, mamá. morir en espíritu, Sí. No. O sea, no, ma. O sea, lo que quiere decir es que si usted se muere, no va a morir en Cristo porque usted está sabiendo estas verdades. ¿Me explico? Pero hay personas ahorita en el mundo que no saben de esto. Entonces se mueren y pues Dios los va a juzgar conforme saben. Pero nosotros que estamos sabiendo de esto, Necesitamos guardar el sábado. guardar el sábado y aferrarnos al Señor y compartir con otros la verdad. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Salmos. Salmos 96. Ya lo tiene, ¿verdad? ¿Lo puede leer? 96. Ajá, pongan atención, versos 4 y 5. ¿Cuál es la diferencia de Dios y el hombre? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Por, Espérame. Ok, la pregunta era, ¿cuál es la característica que distingue a Dios? ¿Cuál es la característica que distingue a Dios? Léalo. porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Amén. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Qué característica tiene Dios? Que es celoso, ¿no? Y es grande entre todos los dioses, ¿no? Pues Sí. el primero, ¿verdad? Es majestuoso, Sí. es el número uno. O sea, en otras palabras, su característica es que el Señor tiene que tener toda alabanza porque Él es Dios. Ujú. Él es divino. Vamos a terminar aquí una lección. Entonces, unas preguntas aquí que nos dice. Si Cristo creó, vean lo que dice aquí, algo para reflexionar, verso 17, dice, pregunta 17, entonces, ¿para qué fue el sábado diseñado al hombre? Respuesta, para hacer un continuo recordatorio de la grandeza de Dios y de la dependencia hacia Él. Y el todo de servirle con humildad. O sea que, en otras palabras, ¿para qué es el sábado? Para que es una señal de que estamos adorando al verdadero Dios y para que nosotros le sirvamos con humildad, porque Él nos creó y le merecemos honra y gloria. Dice, si Cristo creó los cielos y la tierra, ¿quién tuvo que hacer el sábado? Cristo. Cristo, sí. Cristo hizo el sábado. Dios. Entonces, ¿qué relación sostiene en el sábado? ¿Qué es lo que dice Marcos 2:28? Que Él es Señor aún del sábado.
Él lo creó, Claro. Él es Señor del sábado. Y si nosotros le alabamos a Cristo Jesús, tenemos que guardar su sábado. Dice, entonces el guardar el sábado santo, ¿a quién honro? Si nosotros guardamos el sábado santo, ¿a quién honro? A Dios, a mi Dios, Jesucristo. A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ajá. Y cuando no se guarda el sábado, ¿a quién deshonro? A Dios, a Jesucristo. ¿Verdad? Jehová. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque nos permitiste abrir tu palabra, Señor, y gracias por estas verdades. Ayúdanos, Señor, a estudiarlas más, a comprenderlas, para que podamos nosotros, Señor, a transmitirlas o compartirlas a otros, para que conozcan de esto, Señor, y te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Te damos gracias, Señor, y bendice el servicio que viene. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén.